Me senté en el suelo porque ya no tenía cama. La había vendido la semana pasada para poder completar el alquiler. Pero igual pedí delivery. Aún así, ese viernes por la noche pedí sushi como si tuviera un sueldo estable, como si mi cuenta no gritara auxilio cada vez que la abría, como si el olor a salmón ahumado pudiera tapar el hedor de mi bancarrota emocional, y cuando llegó la comida, me sentí ganador por un instante, como si estuviera ganándole al sistema que me apretaba la garganta cada fin de mes, y sin embargo, lo que más me dolía, no era el dinero, ni la cama, ni siquiera la vergüenza de esconderle a mi novia que había vendido mi laptop también. Lo que más me dolía era su silencio durante la cena, su forma de mirar el mantel como si estuviera contemplando una salida, su pregunta disfrazada de sarcasmo, ¿y esto lo pagaste con qué? Con ilusiones, porque sí, lo había pagado con ilusiones, con la ilusión de que todavía podía darme el lujo de no estar en crisis, de que ser adulto no era una guerra constante contra los números, de que aún podía sostener una relación sin que el dinero fuera una soga invisible entre nosotros, y esa noche dormimos espalda con espalda en el suelo, y el silencio fue tan espeso que me pareció oír cómo caían las últimas fichas de dominó de nuestra historia, una tras otra. Y recordé una frase que había leído alguna vez: el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza sí compra muchas peleas, y pensé en eso mientras fingía estar dormido, y recordé cómo todo había empezado, como al principio nos reíamos de nuestros errores financieros, como nos prometimos que el amor bastaría, que viviríamos con poco, con lo justo, hasta que lo justo empezó a sentirse como una jaula, y lo poco se volvió una bomba de tiempo, y empezamos a hacer cuentas incluso antes de besarnos, a calcular lo que podíamos decir, y lo que salía demasiado caro, y entonces el dinero dejó de ser un tema y se volvió un fantasma, uno que se sentaba con nosotros en la mesa, dormía en medio de los dos y susurraba cosas en nuestras discusiones, y la verdad es que nadie me enseñó cómo se gestiona eso, cómo se enfrenta la vida, sin saber si vas a poder pagar el alquiler el próximo mes, cómo se sobrevive a esa humillación silenciosa que te invade cuando no puedes invitar a tu pareja a un café sin sentir culpa, porque en las escuelas te enseñan ecuaciones, pero no te enseñan cómo se pide perdón por no poder aportar más, ni cómo se hace para no sentirte menos hombre, menos mujer, menos pareja, menos todo, solo por un mal mes, o 10 malos meses seguidos. Y esa noche, después de muchas horas, ella me dijo algo que no se me va a olvidar jamás. No es el dinero, es la sensación de que estamos atrapados, de que no hacemos nada para salir, y ahí lo entendí todo, no de golpe, sino como cuando abres una canilla que estuvo oxidada. Primero cae barro, después ruido, y al final agua clara. Entendí que no era el sushi ni la cama, ni siquiera la cuenta en rojo, era la falta de un plan, de una estrategia, de algo que no fuera simplemente esperar a que llegara el siguiente sueldo y rezar para que durara más que el anterior. Era la desesperación de sentir que vivimos apagando incendios sin preguntarnos por qué sigue ardiendo todo. Y ahí fue cuando empecé a ver el dinero como una casa con goteras. Si no tapas los agujeros, no importa cuánto ganes, se va igual. Y no era que necesitábamos más dinero, necesitábamos menos fuga, más conciencia, menos impulsos, más equipo, más nosotros contra el problema y menos yo contra ti. Así que agarré una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que sabía que se me escapaba, las suscripciones que no usaba, los gastos fantasmas, las salidas que no disfrutaba, las compras emocionales. Y al otro día, le mostré eso, no como una excusa, sino como una invitación, como quien dice, esto es lo que tengo, lo construimos juntos, y no fue mágico, no solucionó todo, pero fue el primer momento en mucho tiempo en que no discutimos por dinero, sino que hablamos de dinero, como un enemigo común al que había que enfrentar. Y ahí me di cuenta de algo, que aprender a gestionar tu plata, no es aprender a ahorrar, es aprender a construir paz, porque cuando sabes en qué estás parado, aunque sea en el suelo, puedes volver a levantar algo, una cama, una relación, una vida, y si hoy estás, como yo estuve, contando monedas,
peleando en silencio con la persona que amas, vendiendo tus cosas sin contárselo a nadie. Lo primero que tienes que saber es esto: no estás solo o sola, no eres un fracaso, eres una persona que nunca tuvo herramientas y que hoy puede empezar a crearlas, y te lo juro por cada centavo que no supe cuidar, que cuando aprendes a ver el dinero como una historia que se puede reescribir, todo cambia, incluso aunque todavía duermas en el suelo. El verdadero problema no era el dinero, era no tener un plan. El caos viene de no saber cuánto entra, cuánto sale y por qué. El alivio empieza el día que decides dejar de improvisar. Si sientes que el dinero se interpone entre la persona que amas y tú, empieza por entenderlo. Hay formas simples de recuperar el control sin saber nada de finanzas. Empieza por aquí. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo.